Carolina Busco, do Chile. Carolina, a palavra é sua, a sala é sua, fique à vontade aí para fazer sua exposição. Como ela já falou, podem fazer perguntas à medida que ela vai apresentando, tá? Fique à vontade. Carolina. Bien, pues muchas gracias, Artur, por la invitación. Un agrado poder conversar con ustedes. Este es un foro muy interesante, todos ustedes están muy bien preparados, por lo tanto, aquí uno no puede venir a hablar cosas muy simples, hay que tratar de elevar un poquitito el análisis, la conversación, y ese es un desafío interesante. Así como es interesante también intentar traducir la teoría de sistemas a un lenguaje simple que permita a cualquier persona también comprender la profundidad del análisis, a veces el ejercicio contrario es también un desafío. Así que espero que podamos comunicarnos, podamos entendernos y mostrarles un poco la orientación de la reflexión que en este momento estoy desarrollando en relación a las organizaciones en este nuevo contexto productivo, que es la cuarta revolución industrial. Yo no voy a hablar, lo siento mucho, que no les voy a hablar de inteligencia artificial porque no soy experta, lo estoy estudiando, más bien voy a levantar algunas preguntas que creo que son pertinentes a las ciencias sociales en este nuevo contexto. Creo que este es un buen espacio para que discutamos estos temas emergentes. Es un desafío también porque no puedo darles respuestas, más bien les muestro cuál es la orientación, la estructura del análisis que estoy proponiendo, pero más bien estamos levantando cuestionamientos nuevos en este escenario. Así que vamos viendo. Aquí, para comenzar, quiero que nos pongamos de acuerdo, yo sé que ustedes lo deben conocer, pero pongámonos bien de acuerdo respecto de lo que entendemos por los sistemas sociales. Entonces, primero que todo, ustedes ven esta hermosa imagen, que es un lago en Canadá, y nosotros podemos entender que estamos inmersos en un ecosistema, ¿cierto? Este ecosistema también es autopoyético, también produce sus propios componentes a medida que opera, y está compuesto por una serie de elementos, tanto vivos como las rocas, ¿no es cierto?, el agua, todo esto interactúa y se sostiene, ¿no es cierto?, como un sistema. Y también tenemos el sistema psíquico, que somos nosotros, ¿cierto?, al interior de nuestro cerebro, que reproducimos también de manera autopoyética una serie de ideas, pensamientos, pero que la mayoría quedan ahí, quedan aquí adentro. Solo en tanto las comuniquemos es que pasan a ser parte del sistema social. El sistema social, ustedes saben, los sistemas sociales, porque tenemos 3 sistemas sociales, tienen como límite la comunicación. Eso significa que al interior de este sistema social estamos todos y formamos parte de este sistema, de estos sistemas sociales en tanto nos comuniquemos. Por eso que la psiquis es un sistema aparte, porque todo lo que sucede al interior, ¿no es cierto?, de nuestra mente, y si no es comunicada, no es parte del sistema social. Y aquí quería destacar un poco cuáles eran los 3 diferentes tipos de sistemas sociales. Uno es la interacción. En este momento nosotros estamos interactuando. Esta interacción va a terminar en algún momento y esa es la característica principal, es que nos comunicamos por un momento determinado y luego esa comunicación se termina, dejamos de interactuar y por lo tanto ese sistema social finaliza, deja de existir como tal. Así que aprovechemos esta interacción lo más que podamos. Otro sistema social son las organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen características particulares y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y finalmente la sociedad, ¿no es cierto?, que como ustedes saben está compuesto por todas las comunicaciones posibles. Entonces, teniendo más o menos claro el elemento fundamental que cumple, la función fundamental que cumple la comunicación, aquí los 3 sistemas sociales, vamos a comenzar a hablar entonces de organizaciones.
Como les explicó Arthur, este es el foco en el cual yo me desarrollo profesionalmente, en términos de consultoría y también académicamente. Las organizaciones que estudio son públicas, privadas, ONG, el mismo Estado como organización, y bueno, que ustedes saben, tiene características particulares. En primer lugar, es una red de decisiones comunicadas. Eso es interesante tenerlo claro. Las organizaciones no son simple interacción, tampoco se terminan cuando se deja de interactuar. No se acaba una organización cuando su fundador, por ejemplo, el fundador de Peugeot, de los autos, murió. No dejó de existir Peugeot, siguió existiendo en el tiempo. Eso es porque la organización se basa en redes de decisiones que son comunicadas. Y en la medida en que estas decisiones se van tomando, se van abriendo caminos para ciertas oportunidades y se van cerrando caminos para otras. Y ese patrón de decisión finalmente va conformando a la organización. En la organización también tenemos roles y responsabilidades específicos. No podemos todos hacerlo todo, y eso uno lo agradece. Cuando uno está recién creando una empresa y tiene que hacerlo todo, ahí se da cuenta lo agotador que puede llegar a ser. Pero en general las organizaciones tienen la característica de permitir dividir funciones y de esa manera especializarnos en aquello que sabemos hacer y que hacemos mejor. Otro tema interesante que también distingue y caracteriza a las organizaciones, y aquí también podemos poner el ejemplo del Estado, es que establece condiciones de pertenencia, ¿no es cierto? Yo puedo ser parte de una organización mientras cumplo con ciertos requisitos y también puedo en algún momento dejar de ser parte de esa organización. Y si nos damos cuenta, ustedes son brasileños. Hay una nacionalidad ahí que lo estudiamos generalmente desde una perspectiva política, pero también es una pertenencia a un Estado que es una organización. En Chile yo puedo ser chilena, pero también puedo eventualmente ser parte de tener otra nacionalidad, como por ejemplo la italiana, pero no podría ser norteamericana. Ahí tenemos un límite que establece la organización. Yo puedo ser chilena con tales y tales características, si cumplo tales características, y también puedo llegar a dejar de serlo. Podría yo eventualmente querer ser norteamericana, si es que tengo las posibilidades, por supuesto, y en ese caso tendría que dejar de ser chilena. Y eso yo puedo tomar esa decisión de ser parte de un Estado y dejar de ser parte de otro. Otra característica interesante de las organizaciones es esta adecuación racional entre medios y fines. Las decisiones son racionales, tenemos que evaluar los costos, los beneficios, y las decisiones que se toman son en pos de algún objetivo. Y ahí es donde empezamos a incorporar la lógica racional que muchas veces se distingue de las decisiones individuales o del modo en que se opera, por ejemplo, al interior de la familia. Los roles pueden desempeñarlos cualquiera, y eso también es muy interesante. Así como nosotros podemos ser parte de una organización, podemos dejar de ser parte, hay otro que viene a reemplazarnos. Yo puedo creer que soy la mejor profesora de teoría organizacional en la Universidad Diego Portales, pero un día pueden echarme, pueden despedirme, y va a llegar otra persona a hacer una clase tan buena como yo probablemente, y se van a olvidar todos de mí. La organización va a seguir funcionando, va a seguir cumpliendo la función de enseñar teoría organizacional, pero las personas, así como llegamos, podemos irnos. Y finalmente tienen la característica de motivar de manera generalizada. En una organización, imagínense Delta, que tiene 80.000 funcionarios. ¿Cómo podemos motivarlos a cada uno de manera personalizada? ¿Cómo podemos saber, el gerente de recursos humanos, cómo puede saber, por ejemplo, qué hace más feliz a uno que a otro? ¿Qué genera más compromiso, más engagement en unos que en otros? Eso es imposible hacerlo en una organización, y a medida que esta organización crece, se hace cada vez más difícil también. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas generalizadas, motivaciones generalizadas como el dinero, como la categoría del miembro, el ascenso puede ser también una buena manera de motivar a los trabajadores.
Bien, ahora quería que habláramos de algunos aspectos muy teóricos en general, antes de comenzar a hablar de los efectos que podría tener la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con las organizaciones. Ustedes saben que antes de que Luhmann hablara de las organizaciones autopoyéticas, de los sistemas sociales autopoyéticos, existían ya teorías que trataban de explicar el funcionamiento de las organizaciones desde la perspectiva sistémica. Teníamos, por ejemplo, las teorías de organizaciones cerradas, que hablaban de cómo las organizaciones funcionaban en clausura operacional. Y por otro lado también teníamos toda la perspectiva de organizaciones abiertas, donde se empezó a levantar todos estos conceptos asociados con el input, ¿no es cierto?, los procesos, el output. Sin embargo, Luhmann nos viene a decir que las organizaciones son todo eso, son tanto abiertas como cerradas. Y eso es muy interesante porque nos permite entender que son autopoyéticas, que funcionan a base de decisiones comunicadas que se toman solamente al interior, por lo tanto es autopoyético. Nadie desde afuera puede venir a imponer una decisión al interior de la organización, es esta la que decide adaptarse o no adaptarse. Y en función de este determinismo estructural, de la estructura de la organización, es como enfrentamos estos inputs, ¿no es cierto? Estas flechitas que vienen para acá nos dicen que hay gatillantes desde el entorno que generan un impacto en la organización, y ese impacto va a estar determinado por su estructura. No todas las organizaciones reaccionan de la misma manera ante un mismo evento. ¿Y eso por qué? Porque depende de la estructura. Por ejemplo, si estamos hablando de estas crisis que están sufriendo las grandes empresas, los grandes proyectos dedicados, por ejemplo, a la generación de energía. En Chile tenemos una serie de grandes proyectos que han sido clausurados, que han sido detenidos, porque las comunidades se han levantado en contra y estas organizaciones no han sabido reaccionar. Por lo tanto, dado que su estructura no les ha permitido adaptarse a este nuevo contexto de individuos empoderados, comunidades empoderadas, la organización se ha visto detenida en sus operaciones. Bien, y el concepto de acoplamiento estructural también nos muestra, y por aquí va a ir principalmente mi análisis, se encuentra relacionado con cómo nos adaptamos a este entorno cambiante. Este entorno nos está mostrando una serie de inputs respecto de los cuales, si la organización no se adapta, no toma decisiones estratégicas, podríamos hablar desde el lenguaje del management, la organización finalmente puede llegar incluso a desaparecer. Un buen ejemplo, lo vamos a ver más adelante, es lo que pasa con muchos de los negocios que con la pandemia han terminado cerrando, han terminado quebrando, porque no se han podido adaptar o en su estructura no ha existido la capacidad de adaptarse al contexto de pandemia. Y eso tiene que ver simplemente con estos conceptos que estamos viendo acá: determinismo estructural y acoplamiento estructural. Me avisan si quieren hacer alguna pregunta hasta el momento. Bien, y también me gustaría que habláramos rápidamente y brevemente sobre conceptos de sociedad organizacional. Darío Rodríguez define muy bien esta parte, ¿no es cierto?, del análisis en su libro sobre gestión organizacional, de una manera muy bonita. Y yo los invito aquí a pensar respecto de cómo esta familia, y probablemente esta imagen no es muy antigua, está en colores, así que es probable que sea una familia que hace 20 años todavía estaba presente y sigue presente en algún lugar del mundo, pero sí también han vivido familias por siglos, donde, si ustedes ven, ellos producen sus propios alimentos. Si pensamos cómo se educan esos niños se educan probablemente con sus padres, que les enseñan cómo subsistir, cómo producir sus alimentos para poder subsistir. Si alguno de ellos se enferma, probablemente de ese mismo espacio geográfico, espacio físico, obtienen la
lo que necesitan, las plantas medicinales que necesitan para poder mejorarse. Así que, si se dan cuenta, podríamos hablar de una especie de autarquía, pero es algo que se diferencia mucho de lo que vemos, por ejemplo, hoy en día. Si pensamos en la vida de este niño obtiene su comida a partir de un supermercado. Por lo tanto, hay una organización que al coordinarse con otras organizaciones que producen aquello que el supermercado vende, la familia, este niño, ¿no es cierto?, puede alimentarse y además proveerse de una serie de otros insumos. Este niño probablemente va a ir a un jardín infantil, va a ir a un colegio, va a estudiar en una universidad, no va a aprender de sus padres. Hay una organización que se va a encargar de su formación, de sus estudios, de el levantamiento de sus habilidades profesionales para desarrollarse después en algo bastante específico. ¿Cómo nació este niño? Probablemente fue en un hospital, ¿no es cierto?, en una organización dedicada a la salud, asistido por un profesional de la salud como un médico, y si los padres no podían tener hijos, es posible que hayan asistido a un laboratorio donde generar fertilización in vitro, porque ahora también la ciencia nos puede ayudar con la gestación. Bueno, y si los papás no tenían cómo conocerse, tenían Tinder también. Hoy día tenemos Tinder para que las parejas puedan conocerse. Por lo tanto, hay una organización que está incluso gestionando cómo las parejas se encuentran, cómo hombres y mujeres pueden llegar a conocerse. Entonces, debido a eso, nosotros vemos que estamos inmersos en una sociedad organizacional donde todas las funciones de esta sociedad pueden hoy día ser ejercidas por una organización. Y esto entonces, desde la perspectiva de lo que vamos a ver ahora, va ejerciendo una influencia mutua. Se empiezan a generar organizaciones para producir, y ahí vemos el inicio, ¿no es cierto?, de la industria, y estas organizaciones a su vez están impactando a la sociedad, porque están resolviendo sus problemas incluso más personales, y de esa manera transformando a la misma sociedad. Por lo tanto, hay una interacción ahí, un acoplamiento estructural que observamos a diario. Y respecto de entonces, acoplamiento estructural es como, yo ahora quiero hablar un poco de la coevolución de los sistemas sociales. En la medida que vemos cambios en un ámbito, estos cambios empiezan a influir en otro, y de esta manera entonces las organizaciones también comienzan a adaptarse. Yo no les quiero hablar de política, no les quiero hablar de economía tampoco, aunque siempre está todo correlacionado. Yo quiero que enfoquemos nuestro estudio aquí en los sistemas de producción, porque vamos a hablar de las revoluciones industriales, cómo hemos ido como sociedad cambiando el proceso a partir de los cuales producimos, y por lo tanto que ocupan las organizaciones para entregar sus productos y sus servicios. Ver un poco cómo esto se relaciona con los cambios en la sociedad, y finalmente cómo esto impacta en las organizaciones. Y esto, obviamente, ambas miradas están también correlacionadas, se influyen mutuamente. Vamos un poquitito a revisar un poco de historia. Hoy día estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, pero resulta que en 1784 se habla que comenzó la Primera Revolución Industrial, el primer momento en que dejamos de producir de manera artesanal, que dejamos de basar la producción, ¿no es cierto?, en el campo, y empezamos a urbanizarnos y a generar esto que hoy día llamamos industria, y a ocupar máquinas para producir, ¿no es cierto?, a escala, donde ya la fuerza del ser humano no es la principal fuente de energía. Ya tenemos energía, por ejemplo, producida por el agua, por el vapor. La máquina de telar es una de las primeras ejemplos de, podríamos decir, el ícono de la primera revolución industrial, que surge, ustedes bien saben, en Inglaterra. Y cómo esto comienza a transformar la sociedad.
¿ah? Esto genera incluso una nueva clase social y que después genera incluso una nueva ideología. Se empiezan el efecto que tiene esta revolución en términos, si bien tiene que ver con el sistema productivo, se expresa después en la sociedad y en cómo estas organizaciones empiezan eh, a gestionar el trabajo. Luego, la segunda revolución industrial está asociada principalmente a 1870, ¿no es cierto?, donde ya tenemos fuentes de energía un poco más sofisticadas, como la electricidad o el petróleo, que transforman estas grandes empresas petroleras en una especie de poderes internacionales hasta el día de hoy. Y muy importante en esta época también es la cadena de producción, ¿no es cierto?, basada en la división del trabajo que propone Ford con la cadena de montaje. Ese modo de producir, ¿no es cierto?, autos de manera masiva, que al mismo tiempo democratiza el acceso al auto, se transforma en un mecanismo de producción, ¿no es cierto?, que se imita en prácticamente todas las industrias, incluso la industria, ustedes saben, del maquillaje, empieza a producirse a partir de este sistema. Pero de aquí nos pegamos un salto, si ustedes se dan cuenta, a 1970, donde se habla que comienza lo que se ha definido como la tercera revolución industrial. Es mi impresión que la tercera revolución industrial la pasó un poco desapercibida en términos de nombre. Hablar de tercera revolución industrial, ni siquiera estoy muy segura si lo estudian en los colegios. Yo siempre estudio historia con mis hijas y estudiamos la primera y la segunda, pero la tercera revolución industrial en general pasa un poco más desapercibida. Pero nos ha transformado el modo de trabajar, el modo de conectarnos y se dan cuenta, influye principalmente en la comunicación porque está basada en las tecnologías de la información y la comunicación. El gran ícono de esta tercera revolución industrial es Internet, ¿no es cierto?, la creación de la gran web, y está basada obviamente en el uso de sistemas electrónicos, y cómo estos se vinculan a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y finalmente se ha establecido, las fechas, ustedes saben, siempre son como cualquier fenómeno histórico, pueden haber ahí un lapsus, un espacio de tiempo, pero aquí lo estamos vinculando principalmente al 2011, que tiene que ver con la producción automatizada e interconectada, que ya en el fondo las máquinas empiezan a conectarse entre ellas y empiezan a producir a través de señales que nosotros enviamos de manera digital. Y aquí entonces empezamos a hablar de la economía digital, empezamos a hablar de la sociedad digital, que precisamente creo yo que por el uso excesivo del concepto de sociedad digital, probablemente mucho también por marketing, dejamos de entender la profundidad que significa esta transformación productiva y también dejamos de entender lo que significa para la gestión de la organización, incluso la gestión misma del Estado. Bueno, aquí les tengo un resumen, no tenemos para qué pasar de nuevo por esto, pero ustedes lo pueden revisar. Entonces, ¿qué cosas tenemos respecto de la cuarta revolución industrial? A mí me gusta mucho esta última cita que dice aquí. En vez de desarmar una máquina para detectar qué pieza cambiar, en la cuarta revolución industrial es posible identificar el problema incluso antes de que éste suceda. Aquí ya no, esto que hacíamos nosotros, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo, mis 44 años, me acuerdo que cuando era pequeña me gustaba agarrar los relojes que estaban enchufados y que nos ponían una alarma, y nos gustaba abrirlos y ver cómo funcionaban por dentro. Si algo no funcionaba, mi marido hasta el día de hoy abre motores y trata de arreglarlos, porque estamos acostumbrados a meter las manos en las máquinas. ¿Qué es lo que nos muestra esta cuarta revolución industrial? Nos muestra una manera muy diferente de producir y nos muestra también una manera muy diferente de anteponernos a los posibles problemas. El Big Data,
el Internet de las cosas, nos muestra que todas las cosas están conectadas, por lo tanto, tenemos información digitalizada para poder enfrentar lo que pudiera suceder. Un ejemplo que me gusta mucho utilizar para explicar la diferencia entre las revoluciones industriales anteriores y esta, es, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando quiero comprarme unos anteojos como estos? Hoy día, lo que hago es que voy primero al oculista, voy al doctor, el doctor me hace una receta donde dice cuál es el nivel de deficiencia que tiene mi vista, y yo con esa receta voy a una tienda en un mall de venta de anteojos, y en esa tienda yo elijo el marco que me gusta, me pruebo varios marcos, ¿no es cierto? Y luego se los dejo para que ellos puedan mandar a producir el lente. Y finalmente, a las 10 semanas, a las 10 días más o menos, 2 semanas, esto sí es moderno, me está llegando a mi celular un mensaje de texto que dice que mis anteojos ya están listos y yo puedo ir a buscarlos. Si se dan cuenta, es un sistema de producción relativamente lento, hay ciencia, hay tecnología, sin embargo, podríamos ver un ejemplo nuevo, que es el estilo de producción en la cuarta revolución industrial. Si yo hoy día en una empresa moderna y adaptada, si necesito mis anteojos, yo voy a la tienda, pido que me evalúen mis ojos, ellos van a tener una máquina con un láser que va a medir, ¿no es cierto?, cuál es mi deficiencia, me van a mostrar en una pantalla los anteojos que ellos tienen, los modelos, los diseños. Vamos a probar el diseño en función de mi cara, porque me van a sacar una foto y me la van a poner ahí, vamos a ver cuál funciona mejor, y como todos tenemos nuestra cara desigual, no es simétrica, me lo van a adaptar. Me lo van a subir por las cejas, lo van a correr un poco para el lado, porque en realidad tengo la cara chueca, y entonces van a sacar el perfecto modelo para mí. Inmediatamente lo mandan a la impresora 3D y lo imprimen, y yo a los 30 minutos me voy con mis anteojos nuevos, perfectamente adaptados a mi cara. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, en términos de proceso productivo. Automatizado, con herramientas productivas nuevas, con información. El computador ya va a tener todos los software necesarios para saber, para poder leer qué es lo que pasa con mis ojos, y va a tener la legitimidad médica también para poder entregarme los anteojos que yo necesito. Si se dan cuenta, es una revolución en todo sentido, y aquí yo los invito a reflexionar respecto de cómo estamos adaptándonos en Latinoamérica. Esto es algo que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo ahora? ¿Que alguien quiere hacer algún comentario? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Pero esta producción de anteojos acá en Brasil, yo no la conozco aún. Pero bueno, a ver. No, es un buen ejemplo para mostrar cómo se transforma el proceso productivo y se muestra de manera bien clara. Bien, entonces, ¿cuáles son los pilares de esta industria 4.0? Ustedes van a ver que a lo largo de la presentación, yo les mando después el PPT, yo les dejo algunos links. Hay algunos videos que me parece interesante compartir, videos principalmente, porque creo que nos muestran sobre todo. Yo los invito a revisar la información que tiene el fondo, el World Economic Forum, el Fondo Económico Global, porque ellos son los primeros que empezaron a hablar de la industria 4.0, y de hecho su presidente fue el primero en escribir al respecto. Y esto no es hace mucho tiempo. Los primeros indicios, por lo menos que los primeros documentos que yo bajé y empecé a mostrar a mis alumnos en el ramo de innovación que dicto a ingeniería en la Portales, datan del 2015. Es algo, la verdad es que bastante reciente, en la comprensión de este fenómeno como un nuevo proceso productivo.
y luego los efectos que todo esto podría generar en la sociedad, que de eso vamos a hablar también más adelante. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pilares de este nuevo proceso productivo? Primero que todo, Big Data. Nosotros ya sabemos que es importante hacer estadísticas, ¿no es cierto? Es importante que la muestra de una encuesta, por ejemplo, sea grande para que sea representativa. Ya tenemos bastantes nociones respecto de lo relevante que son los grandes números. Sin embargo, hoy como nunca, tenemos acceso a una cantidad de información que ya está digitalizada, que hace que las posibilidades de predicción se hagan muy, muy precisas. Y esto se debe a la capacidad que los computadores, los servidores nos han entregado para acumular información. Mucha de ella, a simple vista, muy inútil, ¿no es cierto?, pero que a la larga puede ser tremendamente productiva. Un súper buen ejemplo de Big Data es lo que hace Netflix. No sé si ustedes saben cómo surge esta serie que, chuta, se me olvidó el nombre en este momento, pero donde trabaja Kevin Spacey. No sé si alguien se acuerda, donde él es presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la serie? House of Cards. House of Cards, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes sabe cómo surgió House of Cards. ¿Alguien conoce la historia? No, yo no. Bueno, a ver si les puedo mandar el link por ahí. Resulta que, ustedes saben, surge Netflix, ya invade todos nuestros hogares, y Netflix empieza a acumular datos, y se da cuenta que a todas las personas que les gustaba Kevin Spacey, todas las películas donde actuaba Kevin Spacey, ¿no es cierto?, las personas que les gustaban esas películas coincidían con las personas que les gustaba un determinado director, un director norteamericano. Y también se dieron cuenta que estaba correlacionado con las personas que les gustaba la serie House of Cards, pero que hecha en Inglaterra. La primera versión de House of Cards es inglesa. Entonces, después de muchos datos recolectados, Netflix dice, mira, ¿qué tal si hacemos un House of Cards con este director y donde actúe Kevin Spacey y lo ambientamos en Estados Unidos? Y a partir de eso, ellos invierten por primera vez en la producción de una serie, que terminó siendo un tremendo hit y transformando a Netflix finalmente en una productora de series y de películas. Y eso terminó transformando incluso la academia, ¿no es cierto?, de los Oscars en Estados Unidos, definiendo qué podemos seleccionar como mejor película cada año. Así que, y todo esto surge a partir del Big Data. Es un muy buen ejemplo y es bien interesante ver cómo esto puede afectar finalmente en los negocios, en la capacidad de invertir, ¿no es cierto?, en la seguridad con la cual podemos invertir. Bien, la robótica. No sé cómo está la educación en Brasil en este momento. En Chile estamos tremendamente atrasados. Ustedes ven aquí una niñita armando un robot. Así estudian en Alemania, así estudian en general en la Comunidad Europea, en Estados Unidos. En tercer año básico, cuando los niños tienen 10 años, están creando aplicaciones, están diseñando aplicaciones. Entonces, ahí nosotros vemos cómo todo esto se está transformando también como parte de la educación. Estamos digitalizando, mecanizando, enseñando a los alumnos, a nuestros jóvenes talentos, a trabajar con las máquinas, a dominar a las máquinas y no solamente ser usuarios de esas máquinas. Porque en este momento lo que yo veo, por lo menos con mis hijas, es que están adictas a esto, al celular, a Instagram, a las imágenes que vienen segundo a segundo, pero otra cosa muy distinta es crear tecnología. Usar tecnología es muy fácil, pero ¿cómo generamos, ¿no es cierto?, una educación que nos permita crear la tecnología y de esa manera también transformar el sistema productivo en nuestros propios países? El Internet de las cosas ya está cada vez más desarrollado. Nuevamente, esto pasa a ser una herramienta tremenda de coordinación, no solamente de nuestro trabajo, sino que ahora podría ser incluso de la calefacción de nuestro hogar, de la alarma que tenemos puesta en el hogar, etc. Bien, el Internet de las cosas, y creo que aquí también levantamos un cuestionamiento respecto de cómo están
conectadas las cosas y generando información que a veces se escapa de lo que nosotros mismos sabemos. El cloud computing ha incrementado notablemente la capacidad de almacenamiento, por lo tanto, incluso podríamos decir que el Big Data es también en parte posible gracias a la posibilidad de acumular muchos datos en la nube y cómo a partir de eso podemos movernos sin necesidad de estar siempre en un mismo lugar, frente a un computador estable en una oficina y de todas maneras estar trabajando, estar produciendo, estar generando información o estar generando conocimiento. En términos de impresión 3D, aquí tenemos también, bueno, grandes ejemplos, a lo mejor ustedes saben, pero en Holanda hemos leído sobre carreteras que ya se están pensando en construir de esta manera. Entonces, no solamente para hacer juegos chiquititos o cosas pequeñitas, sino que estamos pensando incluso en generar edificios, carreteras a través de este sistema de producción. Bueno, y aquí está la inteligencia artificial que me dice Arthur, que es tan importante para ustedes, ojalá podamos discutir al respecto, pero incluso la inteligencia artificial ha ido evolucionando. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo va avanzando y cada vez más rápido. La inteligencia artificial en un principio era más bien un intento de ingeniería, ¿no es cierto?, donde las máquinas las empezamos a programar y empezaron a hacer cálculos mucho más rápido de lo que podíamos hacer nosotros. Pero ahora ya estamos hablando de machine learning, cómo las máquinas están aprendiendo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que están aprendiendo sin que nosotros necesariamente les estemos diciendo que aprendan. Y de lo que se habla ahora, hoy día estuve viendo un par de videos súper interesantes, es del deep learning, de donde surge este concepto de redes neuronales, cómo se están creando a partir de estos computadores la posibilidad de interactuar distintas neuronas y generar un conocimiento que para nosotros es una caja negra. Sin embargo, nosotros lo podemos ir modelando para que nos entregue la información que queremos, pero lo que sucede detrás es tan complejo, probablemente tan complejo como funciona nuestro propio cerebro, que dejamos de ser conscientes de lo que está pasando ahí. Ahí, bueno, hay distintas teorías respecto a si nos van a dominar las máquinas o no. Me gusta la visión de algunos que dicen que las máquinas son tontas y que en verdad siempre hacen lo que uno les pide que hagan. Pero no deja de generarnos temor el hecho de que haya un mecanismo de generación de inteligencia. Dicen que ahora hasta un libro puede escribir una máquina en muy pocos minutos, que ni siquiera nosotros como pensadores o como académicos podemos estar seguros de que nuestro trabajo no va a poder ser reemplazado por una máquina en algún momento. Así que creo que tenemos que ponernos a desafiarnos a nosotros mismos, de cómo adaptar incluso nuestra capacidad de enseñanza, nuestra capacidad propia de aprendizaje también, porque el conocimiento está evolucionando demasiado rápido para estar a la altura, ¿no es cierto?, de estos nuevos desafíos. Enseñar hoy día ya no es lo mismo que enseñar hace 10 años. Así que es importante que lo reflexionemos incluso desde nuestra propia profesión. Bueno, y finalmente el tema de la realidad aumentada. Hay otros temas más que probablemente se me quedan, pero estos son los pilares que al menos el Fondo Económico Global, el World Economic Forum, ha destacado como los más relevantes. Entonces, lo que yo les invito ahora, entendiendo este nuevo contexto productivo, que pensemos un poquitito en las consecuencias. ¿Cómo nos va a afectar esta cuarta revolución industrial? Yo les dejo aquí estas imágenes de estos dos libros. El primero, que está a la derecha en blanco, es el primero que salió sobre la cuarta revolución industrial. Ahora ustedes se meten a Amazon y encuentran un montón de otros libros, pero podemos decir que Klaus Schwab es el primer autor, el que le pone un poco el nombre y el que identifica este tema. Es muy interesante cómo este World Economic Forum hace una investigación
muy a partir de un método Delphi, de consulta a expertos, a 800 expertos en el mundo para ver qué tan avanzados íbamos con estas transformaciones, qué tan ciertos son los distintos temores o el optimismo que tenemos de, por ejemplo, resolver una serie de enfermedades, la nanotecnología, etcétera. Todo eso está trabajado en este libro y, como les digo, una vez que esto salió, la noción de estos cambios ha sido cada vez más, más radical y más frecuente en el lenguaje que tenemos todos en el día a día. Las propagandas, el marketing ya nos hablan de inteligencia artificial, de impresión 3D, cosa que hace pocos 5 años era muy poco frecuente escuchar. Así que les dejo la posibilidad, estos 2 libros por si quieren verlos, y aquí tengo otro link que puede ayudarles a buscar más información. Pero aquí la primera consecuencia respecto de lo cual yo llamo la atención es en términos de estructuras organizacionales. Obviamente, como vimos en un comienzo, nos podemos adaptar a los cambios, la organización se adapta a los cambios en función de su estructura. Y resulta que la sociedad está construida en red hoy día. Nosotros estamos vinculados en red, ya no tenemos, y en esto Darío Rodríguez es muy interesante escucharlo, porque él habla de cómo la sociedad dejó de ser un gran ente pasivo que escucha, ¿no es cierto?, a sus líderes y actúa en consecuencia. Resulta que ahora nosotros nos comunicamos, ustedes saben cómo se han generado una serie de huelgas en Latinoamérica, movimientos sociales en Latinoamérica, en el Cercano Oriente también, a partir de nuestra capacidad de vincularnos rápidamente a través de tecnologías de la información y las plataformas que hay disponibles para eso. La sociedad hoy día se puede vincular en red, lo que hace que sea muy rápido, ¿no es cierto?, poder organizar algo, muy rápido poder posicionar un objetivo, pero también nos encontramos frente a una estructura donde no necesariamente hay líderes que asumen las consecuencias de lo que pasa. No necesariamente hay autoridades que se hacen responsables de las consecuencias de lo que esta red genera. Podríamos encontrar ciertos centros, pero esos centros van cambiando. Grandes liderazgos también pueden ir cambiando. Por lo tanto, se genera aquí unas posibilidades de interacción respecto de lo cual creo que no tenemos clara noción de sus consecuencias. Podemos ya visualizar algunas organizaciones que se han estructurado de esta manera, pero ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, un Estado altamente burocratizado como organización y su capacidad de interactuar con una sociedad que se conecta como una red? Nosotros nos conectamos muy rápidamente, ustedes saben lo que pasó el 18 de octubre aquí en Chile, lo que hemos denominado estallido social. En gran parte fue posible gracias a nuestra conexión en red y fuimos capaces de manifestar un descontento de manera muy rápida y quizás con mucha rabia, con mucho enojo, pero porque la gente se dio cuenta que tiene las herramientas estructuralmente para coordinarse y hacer demandas. Pero ¿qué lentitud ha tenido el Estado para poder reaccionar a esas demandas? Porque el Estado, no nos olvidemos que sigue siendo una burocracia. A veces pensamos que, bueno, están los grandes líderes, está el presidente que dirige la nación. El presidente tiene que pasar por una serie de pasos, tiene que ser autorizado por el Parlamento, los procedimientos siguen reglamentos que son muy estrictos en términos de quién tiene que firmar, cuánto nos tenemos que reunir. Por lo tanto, la reacción del Estado es muy lenta. Y yo tengo temor respecto de cómo pueden generarse en el futuro esta relación entre Estado burocrático y sociedad en red. Creo que es uno de los desafíos que nos toca pensar para replantear un poco cómo reestructurar el Estado. Y eso es un proceso muy lento también, porque corresponde a veces a la generación de plebiscitos, corresponde a la generación de acuerdos en un parlamento. Es un proceso que ya sabemos todos muy, muy lento, muy ineficiente.
Las burocracias han generado grandes cambios y han sido muy beneficiosas para la sociedad, pero hoy día es probable que estén poniéndose a prueba por su capacidad de reacción frente a otras organizaciones o incluso a la misma sociedad que se está vinculando a partir de redes. O sea, en una estructura de red. Este libro salió hace poco, ya no me acuerdo qué año, y habla de la economía de la colaboración. Ustedes saben, Uber, Airbnb son los grandes íconos de esta nueva manera de hacer negocio, que tiene que ver con la relación entre pares, con la generación de confianza y con el acceso a teléfonos inteligentes e internet. Todos elementos que, si ustedes se dan cuenta, son propios de este nuevo contexto productivo. La economía de la colaboración no habría sido posible 15 años atrás. No habría sido posible sin una sociedad que ya es consciente de su capacidad de coordinarse como una gran red. Y no habría sido posible sin la disponibilidad de teléfonos inteligentes y, por supuesto, de la conexión a Internet, que ya no necesitamos estar enchufados a Internet, sino que podemos recibir su señal desde cualquier lugar. Es interesante cómo la economía de la colaboración y estas grandes empresas que se han creado son consecuencia de este contexto, podríamos decir, esta nueva estructura social, que desde mi punto de vista es la radicalización de la sociedad mundial, es llevar la sociedad mundial a un contexto operativamente efectivo en cada uno de nosotros. Bien. Otra consecuencia interesante, les recomiendo también este libro, que tiene que ver con el lugar de trabajo del futuro. Yo lo empecé a leer a fines del año pasado. Estaba muy entretenida leyéndolo en marzo cuando vino la pandemia. Por lo tanto, ya tenía cierta información respecto de cómo funcionan las organizaciones y algunas de las consecuencias esperadas de esto. Si se dan cuenta, aquí una de las cosas que yo les comparto es, ustedes saben que con la industrialización se creó la clase obrera, surge una nueva clase social, surge la sociedad de clases, de hecho. Aquí tenemos una nueva manera de definir incluso a los trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores, si se dan cuenta aquí, en esto que estoy, no sé si se dan cuenta cuando yo muevo mi mouse, los trabajadores del conocimiento. En este futuro cercano, quienes estamos preparados con, no solamente con carreras académicas, sino con carreras profesionales, sino con magíster, con doctorados, podemos entrar dentro de lo que ellos definen como trabajadores del conocimiento. Y ellos son lo que van a componer la élite asalariada, con la élite social, finalmente, dentro de poco. Están también los trabajadores de la innovación, los que están siempre innovando, probablemente los que tienen más vínculo con la tecnología, con la creación de tecnología, no con el uso de tecnología. Cuidado ahí. Pero por otro lado tenemos un grupo de personas, que aquí está caracterizado en dos tipos, de personas que les va a costar mucho llegar a fin de mes. Así es como ellos lo definen en esta investigación. Y aquí aparece The Working Poor. Este tipo de personas, esta nueva especie de clase obrera, digamos, tiene que ver con las personas que quedaron fuera de la digitalización, con todas aquellas profesiones que no se pueden hacer sino a través de la presencia, con tus manos, y que van a ser muy mal pagadas. Estoy pensando peluquería, cortar las rosas, hacer la limpieza, todas esas habilidades que se pueden hacer y que no requieren gran estudio, van a terminar siendo descritos como the working poor. Y a estas personas les va a costar llegar a fin de mes, van a tener quizás contratos relativamente formales, pero van a necesitar trabajar muchas horas al día para poder sustentarse. Por lo tanto, no es que no quieran trabajar, no es que no puedan hacerlo,
es que van a necesitar estar 10, 12, 14 horas trabajando para poder generar los recursos, porque va a ser muy mal pagado las actividades que ellos desarrollan. Y aquí más adelante vamos a ver a este concepto de precariat, que son trabajadores más autónomos, quizás con más capacidades, con más desarrollo de conocimiento que The Working Poor. Sin embargo, les va a costar mucho entrar a organizaciones, prácticamente o nunca van a ser parte de una organización, por lo tanto no van a tener contratos formales, estables, de largo plazo. Y aquí, porque hay más conocimiento, hay más preparación, también se habla de que va a haber gente más defraudada con los sistemas políticos, con la sociedad, y por lo tanto espacio para generar movilizaciones, bueno, un poco lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto ahora en Estados Unidos con la población negra. Bien, bueno, ahí hay otra manera también de seguir profundizando en este precariat del cual he estado hablando. Este libro también lo pueden revisar. Aquí este es el autor que habló por primera vez de esta nueva especie de clase social, una clase que él define como peligrosa, donde hay cierto anonimato, que están relativamente invisibilizados, ¿no es cierto?, que tienen problemas de inseguridad y que en ellos se está generando una rabia y espacio para manifestarse en contra del orden establecido, que es importante que tengamos considerado. Y aquí nuevamente, este proceso productivo va a transformar a algunos en aventajados y en otros en desaventajados. Y bueno, con las consecuencias sociales que eso puede significar. Hasta hace muy poco hablábamos de la generación Y, de los millennials, de cómo iban a impactar en las organizaciones. Hay gente que los ama, gente que los odia. Me imagino que la mayoría de ustedes que nos está escuchando ahora son millennials. Tengo una amiga que vive actualmente en Alemania que odia a los millennials con todo su corazón. Ella dice que frente a esta responsabilidad que tenemos todos de quedarnos en la casa para no contagiarnos, los millennials en Alemania andan peleando por su derecho a contagiarse, ¿no? Porque no han vivido grandes crisis, no han vivido grandes crisis económicas ni políticas, por lo tanto tienden a ser mucho más demandantes y con menores capacidades de adaptarse a veces a estos contextos críticos. Pero ahora viene la generación Z, que son los primeros nativos digitales, que son tremendamente autónomos, exigentes, impacientes, y por lo tanto, en este nuevo contexto productivo se está gestando una generación que ya pronto va a empezar a aparecer en el mundo laboral y probablemente nos va a impactar en las organizaciones de una manera mucho más radical de lo que nos ha impactado los millennials. Y que todavía, digamos, pienso al menos en Chile, las organizaciones no se han adaptado plenamente a esa influencia. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya los centennials, como se llaman, aparezcan en el big picture. Otro tema importante que tenemos que considerar es cómo vamos a enseñar en la cuarta revolución industrial. Y cuando hablamos de cómo vamos a enseñar, no solamente en nuestros colegios, y yo principalmente estoy preocupada por las universidades. ¿Estamos entregando realmente las competencias necesarias para el mercado laboral de hoy día, o estamos generando, por ejemplo, ingenieros que van a terminar siendo más bien obreros en la cuarta revolución industrial porque no tienen el manejo digital que debiera un ingeniero hoy en día? ¿Qué tan distantes son los modelos de enseñanza en las universidades de ingeniería en Europa en comparación con las que tenemos aquí en Chile, en Perú, en Bolivia? Porque los ingenieros en gran medida cumplen una función importante en esta transformación productiva. Bueno, y como les decía, no solamente conocer y usar la tecnología, sino también cómo enseñamos a nuestros niños a crear tecnología.
Y todas las demás habilidades que sabíamos eran importantes, como el liderazgo, la inteligencia emocional y social, el pensamiento crítico, siguen siendo relevantes, pero tenemos que adaptarlos a un contexto de creación de tecnología y de habilidad tecnológica. Hace poco escribí un artículo para prensa aquí en Chile sobre cómo tenemos que repensar la educación básica y media, la educación escolar en Chile. Mis hijas, hasta hace pocos años, tenían que mostrar una caligrafía. No sé si me entienden cuando hablo de caligrafía, cómo a mano se escribe con claridad en sus cuadernos. ¿Mm? Sí, es igual en portugués. Perfecto. Díganme qué puede ser más arcaico y primitivo que ponerle una nota a un niño por cómo escribe la letra cursiva en el cuaderno. Hoy día los niños tienen que estar creando aplicaciones, tienen que estar creando digitalmente imágenes para poder comunicar sus pensamientos. Están aprendiendo en otros países con realidad aumentada, están ocupando internet y aplicaciones y software especializados para conocer bien cómo funciona el cuerpo humano, y resulta que nosotros les estamos enseñando en Latinoamérica a escribir bien en el cuaderno, cuando todo lo estamos haciendo online. Realmente creo que el atraso que estamos teniendo en nivel de educación es tremendamente peligroso, porque nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es crear individuos digitales, formar personas que puedan conectarse con la tecnología, puedan comunicarse a través de la tecnología y puedan trabajar a través de la tecnología. Y si vemos qué es lo que va a suceder en el futuro, bueno, la preocupación que nos queda es qué va a pasar con Latinoamérica, qué va a pasar con nuestros trabajadores. Estamos recién masificando la educación y ya la estamos entregando atrasada. Por lo tanto, creo que sobre todo en términos de enseñanza, a nivel universitario, pero también a nivel escolar, principalmente a nivel escolar, el desafío que se nos plantea es tremendamente importante. ¿Cómo adaptamos todas nuestras estrategias? Que a todo esto tampoco tenemos que inventarlas, las tenemos que copiar porque ya existen. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Nada? Bueno, yo tenía, pero que siga, que siga. Que siga, ya, que siga. Ya, tú manejas el chat, Arthur. ¿Perdona? Como yo solamente veo mi PPT, tú te puedes encargar del chat. Si a lo mejor pueden hacer algunas preguntas a través del chat y tú me las puedes ir haciendo, también puede ser una buena metodología. ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Sí, pero no pasa nada. Hasta ahora el chat no tiene nada. Bueno, no te preocupes. La gente pregunta, acá son muy tranquilos y van a preguntar. No dudes de esto. Ya, No bueno, dudes. gracias. Van a haber preguntas. ¿Y estoy hablando muy rápido? Arthur, ¿crees que esté hablando muy rápido? Para mí está ótimo. Para mí está bien. Ya, bien. Bueno, está muy bien. Seguimos entonces. Bueno, vamos a ver un poco cómo estamos hablando de acoplamiento estructural, coevolución, adaptación, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquitito cómo nos impacta la pandemia, ¿no es cierto? Cómo impacta la pandemia a las organizaciones. Porque creo que aquí hay un punto de vista desde la cuarta revolución industrial que es interesante destacar. Bueno, primero contarles que yo estoy dedicada al teletrabajo en este momento. Este es el gran tema que estoy trabajando. Estamos estudiando, estamos asesorando empresas en relación a este nuevo contexto y más adelante los voy a invitar a responder una encuesta. Bueno, una vez que se genera la pandemia, empiezan a generarse también una serie de estudios y a presentarse una serie de análisis que nos van mostrando cómo se adaptan las organizaciones al nuevo teletrabajo. En el fondo, dado el distanciamiento social,
muchas de las actividades han debido hacerse de manera remota, como por ejemplo esta clase. Lamento mucho, me habría gustado mucho más estar allá, que es muy lindo. Recife es un lugar precioso, habría sido fantástico para mí poder visitarlo, pero sin embargo estamos a distancia, pero lo que también nos ha abierto una serie de oportunidades. Me imagino que tus alumnos, Arthur, por primera vez han podido tener acceso a profesores de distintos países, cosa que podíamos hacer antes, pero no se nos ocurría hacerlo. Por lo tanto, creo que esto de la pandemia nos ha ayudado a generar estrategias en todo ámbito, tanto en la educación como en la producción, que eran posibles, sin embargo, producto de nuestra costumbre a la presencia, no lo habíamos desarrollado. Bueno, aquí quiero destacar, bueno, esto que dice CNN, que dice que el sistema podría cambiar las relaciones laborales en el mundo, ¿no es cierto? El teletrabajo hasta antes de la pandemia era muy poco utilizado incluso en Europa. Los países de Europa que más utilizaban el teletrabajo eran el norte, Luxemburgo, Finlandia, y tenían 15% de personas más o menos dedicadas a trabajar de esa manera. En Estados Unidos incluso un poco menos. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que esto es posible, que es factible, que existen las herramientas, y por lo tanto es probable que dentro de poco, incluso cuando haya terminado esta pandemia, si es que termina alguna vez, veamos transformaciones importantes en la manera de coordinar el trabajo, en la manera de estructurar las organizaciones. Las organizaciones que tengan una estructura organizacional particular va a poder adaptarse. Hay otras que probablemente van a desaparecer, no solo por motivos económicos, como ya lo están haciendo muchas que han ido cerrando, pero hay algunas que no se van a subir al carro probablemente y opten por mantener otros estilos hasta que, bueno, les funcione. Según la Universidad de Harvard, hay un estudio súper interesante que dice que nosotros vamos a estar en cuarentenas esporádicas hasta el año 22, por lo menos. Y ya se está hablando de nuevos virus, no sé, yo de verdad creo que hoy día lo que tenemos que hacer es planificar para una cuarentena infinita, para poder trabajar incluso si es que no volvemos a estar en presencia. Bueno, pero ¿qué quiero hablarles yo ahora? Quiero hablarles un poco de este estudio. Es un estudio de la Universidad de Chicago que aparece publicado después de la pandemia en la revista Forbes, que trata de analizar cuántos trabajos pueden ser desarrollados desde casa. How many jobs can be done at home? Ese es el estudio. Y esto es bien interesante porque ellos se dan cuenta, hacen un análisis matemático, ¿no es cierto? Y luego llevan este análisis a los distintos países, pero es una proyección. En el fondo ellos calculan cuánto podría llegar a hacerse, no cuánto se hace. Y a partir de sus cálculos matemáticos, ¿no es cierto?, lo proyectan por industria, por ocupación y luego por país. Y miren qué interesante, los servicios educacionales son los más factibles de hacer a distancia. Ellos lo tienen identificado así. Los servicios profesionales, científicos y técnicos, la gestión de empresas, finanzas e información. Tratemos de pensar un poco en lo que vimos más adelante, en lo que vimos un poco antes. En el fondo, estos son los trabajadores del conocimiento. Los trabajadores del conocimiento son los que pueden hacer su trabajo a distancia. Las industrias que menos pueden funcionar a distancia son transporte, construcción, comercio al por menor, agricultura y miren qué pena, alojamiento y alimentación. Una de las industrias más afectadas es precisamente la del turismo, porque para ellos la presencia es tremendamente importante. Aquí hay yo creo, un desafío muy interesante en términos de innovación, de ver cómo superar el problema de la industria del turismo en este contexto de distanciamiento social. En términos de ocupaciones, bueno, computación, matemática, educación, capacitación, gestión, muy parecido a la industria, son las que se pueden hacer fácilmente a distancia. Mi marido trabaja en construcción, él es ingeniero y en este momento están construyendo un aeropuerto, y el aeropuerto no se puede construir si no hay personas.
Quizás en otros países donde hay impresión 3D más desarrollado, a lo mejor ahí se podría necesitar menos gente. Pero en este caso tenemos que tener salvoconducto y arriesgar, ¿no es cierto?, contagio en todas las personas que trabajan en la construcción. Lo mismo en las personas que conducen, por ejemplo, el transporte público, o las personas que trabajan en limpieza. Las mujeres principalmente que trabajan en limpieza, servicio doméstico en Chile, lo están pasando muy, muy mal. Ahí la pobreza está aumentando de manera radical. En todas estas actividades, ¿no es cierto?, estas ocupaciones y en estas industrias en las cuales es requerida la presencia. Ahora veamos aquí en términos de países. Si se dan cuenta, los países donde más potenciales trabajos pueden hacerse a distancia o desde casa son el norte de Europa y Estados Unidos. En este sentido, aquí aparece Uruguay, es el mejor posicionado en Latinoamérica. Poquito detrás viene Brasil y Chile. Vamos a ver después otro esquema. Y estamos súper atrasados, estamos en la mitad del listado. Lo que significa que, y para qué decir África, imagínense, Madagascar, Mozambique, que son los países donde menos ocupaciones pueden hacerse desde la casa, solamente 5% podría llegar a teletrabajar. Aquí lo vemos en Latinoamérica. No todos los países estaban estudiados en este análisis. Nosotros quisimos incluir Perú por una presentación que hicimos, pero ahí pusimos el promedio, la media latinoamericana. Y lo que hicimos fue ver la población económicamente activa que sacamos de la CEPAL y calcular el potencial de teletrabajo. ¿Cuántas actividades potencialmente podrían llegar a hacerse de manera remota? Y se dan, bueno, Brasil, con lo grande que es, podría llegar a tener casi 30 millones de trabajadores. Podría llegar a tener casi 30 millones de trabajadores. No sé cuáles son los números de teletrabajo en este momento. Pero ¿qué es lo que quiero llamar la atención aquí? Latinoamérica está a la mitad. Y en el fondo, la posibilidad de teletrabajar es un indicador de digitalización de nuestras economías. El teletrabajo es posible gracias a la tecnología de la información y la comunicación, gracias a una ocupación basada en el conocimiento, gracias al uso de la tecnología, y en función de esas características, nosotros podemos trabajar y seguir recibiendo remuneraciones, incluso crear nuevas organizaciones. Podemos crear hay cosas que están funcionando muy bien hoy día. Podemos crear nuevas organizaciones, pero basado en precisamente las herramientas que nos entrega la cuarta revolución industrial. Es mi impresión que la pandemia debería ser para nosotros, los latinoamericanos, un indicador, un gatillante de aceleración de los procesos de digitalización de nuestras economías. Nosotros ya estamos atrasados, pero ojalá, espero yo, que la pandemia fuera para los países latinoamericanos y las organizaciones latinoamericanas un input que permitiera adaptarnos a digitalizar nuestros procesos productivos de manera de poder no solamente enfrentar la pandemia y seguir trabajando en un contexto de distanciamiento social, sino poder sostenernos y ser competitivos en los próximos años, cuando ya la cuarta revolución industrial esté plenamente instalada. Si no hacemos estos cambios, si bien tarde, pero nunca es tarde en este contexto, si no los hacemos ahora, es posible que en 10 años de verdad Latinoamérica vuelva a todos esos esfuerzos que hemos hecho por desarrollarnos retrocedan. Ya sabemos que vamos a retroceder en términos de superación de la pobreza, vamos a retroceder en términos de el hambre que estamos generando, que se está generando, ¿no es cierto?, en muchas de nuestras comunidades, pero hagamos lo posible, adaptémonos a esta cuarta revolución industrial y tratemos de sacar adelante esto. Coevolución y adaptación. En el fondo tenemos un proceso productivo nuevo
y tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar como sistema. Y aquí entonces las organizaciones, a mí me gusta tratar de llamar la atención cómo nos estamos vinculando con las leyes, con nuevos temas como la salud ocupacional. Les voy a mostrar más adelante algunos estudios europeos muy interesantes. ¿Cómo gestionamos el trabajo? Hoy día se habla, el otro día escuchaba a una profesora española, anoté aquí el concepto que utilizó, que era muy interesante, que él decía, ella hablaba de presencialismo virtual. Ella decía que lo que estamos haciendo hoy día en muchas de las organizaciones, donde exigimos incluso que esté la cámara prendida para saber si el trabajador está sentado trabajando y no haciendo otras cosas, cuando en pandemia tenemos que estar cuidando niños, cocinando, limpiando, etc. Sin embargo, hay organizaciones que están pidiendo cámara para poder asegurarse que la gente está trabajando. Hay otras organizaciones que tienen unos software súper digital, muy, muy moderno, donde miden el movimiento del mouse en la pantalla y de esa manera saben si las personas están trabajando. Entonces, cuando ha pasado más de 5 minutos y no se ha movido el mouse en la pantalla, se levanta una alerta, porque la persona no está trabajando. Si se dan cuenta, eso es llevar la presencia, ocupar herramientas digitales para seguir manteniendo una cultura de la presencia. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que remecer a las organizaciones y mostrar sistemas de gestión que ya no son basados en el estar, ¿no es cierto?, sino basados en la productividad, en objetivos, ¿no es cierto?, de productividad semanales, donde tenemos herramientas y todos podemos ver cómo avanza el resto. El que va quedando atrás tiene que ponerse al día porque está trazando el resto. Hay una serie de herramientas y software hoy día que nos permiten gestionar el trabajo de manera grupal, incluso mejorar las habilidades de trabajo en equipo. Porque estamos comprometidos a través de objetivos que son visualmente claros en una aplicación o en una pantalla. El tema del liderazgo, que en Latinoamérica suele ser, o la autoridad, que suele ser muy vertical, muy castigadora, en este contexto de teletrabajo no funciona. La gente se desanima, el engagement, ustedes me imagino han escuchado hablar del engagement, que es como este compromiso, esta lealtad con el trabajo, ha disminuido notablemente en estos últimos 2 meses, al menos en los indicadores que tenemos en Chile. Y eso en parte tiene que ver con que el uso de la autoridad no ha sido el mejor, porque estamos acostumbrados a una autoridad castigadora, controladora, basada también en la presencia, que ya no era muy apropiada a los tiempos modernos, pero en este contexto simplemente no funciona. Por lo tanto, la gestión de las organizaciones la vamos a tener que adaptar. Y aquí las dos grandes claves son comunicación y confianza. Se ha estudiado también que la falta de comunicación y de contacto directo entre los supervisores y los gerentes con la masa trabajadora provoca un efecto de desánimo también y de baja de productividad. Pero la confianza, el saber que el otro confía en que yo voy a hacer mi trabajo, aunque tengo que hacer tareas con los hijos, aunque tengo que cocinar, aunque tengo que limpiar, igual voy a hacer la tarea. Entonces esa confianza también permite mejorar la productividad. Son temas que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que adaptar y que vamos a tener que capacitar también. Es probable que aquí también uno de los temas que está funcionando son las capacitaciones a distancia. Vamos a ver qué tanto impacto tienen por ser a distancia, si vamos a tener las metodologías de enseñanza también apropiadas para hacerlo a distancia. Bueno, y todo eso ustedes ven va a significar necesariamente un cambio en la cultura laboral. La cultura laboral latinoamericana, donde estamos acostumbrados a ser trabajadores dependientes, donde estamos acostumbrados a que nos den órdenes, donde esperamos que otro nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, todo eso va a tener que cambiar también. Si ustedes vieron los indicadores del Workplace of the Future, van a ser los menos los que trabajen en el futuro de manera estable al interior de una organización, que tenga, y eso significa
¿no es cierto?, seguridad social, acceso a salud, una serie de cosas. La mayoría de las personas va a ser trabajadores independientes. Por lo tanto, ahí también, como profesionales, tenemos que adaptar nuestra cultura laboral, porque vamos a tener que ser más proactivos, vamos a tener que ser entrepreneurs, innovadores y gestores de nuestras ideas para poder mantenernos, ¿no es cierto?, como trabajadores innovadores y trabajadores del conocimiento y no pasarnos al otro lado donde está the precariat, como definen los autores. Bien, todo esto entonces ustedes ven es una coevolución, es una influencia mutua dado por que nosotros podemos visualizar gracias al concepto de acoplamiento estructural y que por lo tanto implica una constante adaptación. Las leyes, no sé si ustedes han revisado las nuevas leyes que salieron en Latinoamérica para enfrentar el teletrabajo. Algo estaba al menos el concepto de teletrabajo en Chile antes de la pandemia, pero no había una ley de teletrabajo. Estuvimos revisándolas, casi todas las leyes, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, salieron después de marzo, aparecieron las leyes después de marzo. Fue una reacción a la pandemia, cuando nuestros estados, teniendo claro que estamos en un proceso de transformación digital, que estamos inmersos en un cambio productivo denominado Cuarta Revolución Industrial, deberíamos haber pensado en el teletrabajo como una estrategia de desarrollo digital. Sin embargo, en ninguno de nuestros casos eso existía. Por lo tanto, las leyes han sido reactivas en vez de observar aquí estados que ven el futuro y las posibilidades estratégicas de desarrollo de nuestros países. Estados Unidos, el año 2000, estamos hablando de 20 años antes de la pandemia, comenzó a desarrollar su política de teletrabajo en el espacio público, en el Estado, pensando en lo siguiente, pensando en qué pasaba si había una pandemia, era una de las posibilidades, si había un ataque terrorista, o había un hackeo, por ejemplo, gigantesco, ¿cómo podíamos asegurar la entrega de nuestros servicios públicos? Si es que no podemos tener o si había, por ejemplo, un terremoto, algún evento climático catastrófico. ¿Cómo aseguramos que el Estado continúe entregando los servicios que estamos llamados a entregar? Por lo tanto, comenzaron a preparar a la gente para poder trabajar desde sus casas. Eso significa una serie de medidas de ciberseguridad, por supuesto, capacitaciones, entrega de herramientas tecnológicas, acceso a Internet, todo lo que ustedes ya saben, pero con la visión estratégica de que el Estado no puede dejar de funcionar. Y estamos hablando que esta visión estratégica existió en 2000 y estamos en el 2020. Son 2 décadas perdidas para nuestros países. Creo que hemos llamado la atención lo suficiente. Bien, yo les invito a revisar. Hay un estudio muy, muy interesante que sale el año pasado de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en alianza con Eurofound, donde hablan del teletrabajo y de sus consecuencias en el ámbito laboral. Lo que me parece también muy interesante es el trabajo que hace la Comunidad Europea para identificar cuáles son los riesgos ocupacionales asociados a la digitalización. Estamos hablando que en una fábrica, ¿no es cierto?, los riesgos son de accidentes, nos podemos quebrar un pie, ¿no es cierto?, en las mineras en Chile, el riesgo de accidentes con pérdida de la vida son muy importantes y por lo tanto estamos cuidando eso de manera constante. Pero cuando hablamos de ocupaciones digitales, ¿no es cierto?, cuando hablamos de teletrabajo también, los riesgos a la salud son diferentes. Y ya Europa los tiene bastante estudiados. Yo los invito a revisar este documento y van a ver que aquí se habla del riesgo de la hiperconexión, el cognitive overload, cuando estamos cognitivamente sobrecargados de información. El tema, por ejemplo, de la ciberseguridad, cómo lo hacemos para que la información que tiene la empresa de mí como trabajadora no sea mal utilizada
como herramienta de dominación. Una serie de riesgos del nuevo teletrabajador que es importante ahora también traspasar a la legislación. En Chile salió la ley de teletrabajo, fue publicada el 1 de abril de este año. Sin embargo, todavía no aparecen las normas que debería definir el Ministerio del Trabajo respecto de estos riesgos ocupacionales y los riesgos a la salud. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que la ley todavía está en proceso de adaptación. Espero que se demore, pero lo haga bien. Eso es un tema importante. A ver, chicos, yo después les voy a dejar aquí, espero que me ayude Arthur. Este link que yo les dejo aquí es el link para que ustedes puedan responder la primera encuesta que nosotros lanzamos sobre el teletrabajo. Es una encuesta que estamos presentando a nivel latinoamericano. La tenemos traducida al portugués, así que ustedes ingresan a ese link y pueden encontrar el acceso para responderla en portugués. Les pido con todo cariño el favor que la contesten y que la compartan, porque mientras más información podamos levantar, más Big Data podamos tener, mejores pueden ser los análisis que vamos a levantar respecto de este fenómeno en la región. Ya, Carolina, ¿tienes cómo poner este link en el chat? Me voy a salir de la presentación, lo voy a copiar. Déjame ver si es que te encuentro aquí. Puedes hacer después, sin problema. No, lo hacemos inmediatamente. No me cabe la menor duda que todos tus alumnos son multitask. Perfecto. Ya, ahí está, ahí se los envié. Sí, ya lo vi. Perfecto. Ahí está entonces para que lo respondan, me ayuden a generar datos y lo compartan. Bueno, y ahora también estamos, aprovecho de mandar la noticia, estamos asesorando empresas, así que si saben de alguna empresa conocida, alguien que tenga ahí recursos humanos o gerente de alguna empresa que necesite apoyo, nosotros también lo podemos ayudar con eso. Bien, yo ahora quiero invitarlos a las reflexiones finales. Estas son... aquí es donde nosotros en Chile hablamos de pelar el cable. Como... ¿Qué podemos pensar? ¿Qué preguntas nos pueden surgir respecto de todo esto que acabamos de conversar? Aquí yo les muestro dos imágenes. La imagen de abajo, porque quiero que hablemos de comunicación, dado que es el elemento fundamental de los sistemas sociales. Aquí abajo está la red de Internet. Miren qué interesante. Esta es actualmente la red de Internet. Si se dan cuenta, miren cómo la parte de abajo de Latinoamérica está poco conectada, África prácticamente desconectada, pero todo lo demás absolutamente interconectado. Y donde la mayor frecuencia de conexión, miren, norte-norte. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de un aumento de las comunicaciones como nunca antes se había visto en la historia. Y si hablamos de aumento de las comunicaciones, hablamos también de aumento de la complejidad. Mientras más comunicación hay, más complejidad hay en la sociedad. Tenemos más temas dando vuelta, por lo tanto se hace una sociedad mucho más compleja. Miren aquí arriba, está súper interesante, este es un estudio de un sociólogo coreano, Han, tengo aquí el libro para mostrárselos, que me gusta mucho. Él habla del panóptico digital. Ustedes todos han escuchado del panóptico, de Pézam, de Foucault, que también habla del panóptico, donde alguien podía mirarnos sin que nosotros pudiéramos saberlo, ¿no es cierto? Pero aquí Han nos habla de este panóptico digital donde todos podemos ver al otro y además nosotros abrimos las puertas para que nos vea. Y eso genera nuevamente una cantidad de interacciones, de riesgos nuevos también, impresionantes. Por lo tanto, estos dos ejemplos que yo les muestro solamente nos pueden advertir de cómo las comunicaciones han aumentado en este contexto de digitalización.
Y aquí entonces, y esta es una pregunta que ha levantado Darío Rodríguez, si tenemos un aumento de la complejidad basado en el aumento de las comunicaciones, ¿podrá significar esto que estamos iniciando, que pudiéramos generar una nueva era, un nuevo momento histórico? Yo creo que esa es una pregunta sumamente válida. Y aquí es donde viene mi principal preocupación o cuestionamiento desde la teoría de sistemas. Nosotros vimos delante cómo podíamos interactuar, sistemas sociales, ecosistemas, psiquis. Pero ¿qué pasa con la tecnología? Hoy día la inteligencia artificial se comunica con nosotros. Siri, que lo tenemos todo en nuestro celular, o ¿cómo se llama la otra que nos habla? Alexa. Alexa también, nos dicen cuánto me voy a demorar a mi casa, que me vaya por este camino, no por este otro. Así que mi hija menor, que es la más digital en esta casa, le dice a Alexa, cuéntame cómo están sus cantantes favoritos, y Alexa le contesta. Entonces, podríamos decir que esto es una comunicación entre tecnología y sistema social. La inteligencia artificial, cuando empieza a generar conocimiento y nos informa al respecto y nos escucha y aprende, ¿nos estamos comunicando con la tecnología? Y si es así, entonces, ¿sigue siendo la comunicación una función exclusivamente social? Yo creo que este es un buen momento para reflexionar sobre estos conceptos básicos que establece la teoría sistema. Si vamos a la definición de Luhmann, donde hablamos de la improbabilidad de la comunicación, a lo mejor podemos hilar más fino y cuestionar si es que efectivamente es comunicación lo que está sucediendo entre las máquinas y nosotros. ¿Cómo está afectando esto el sistema psiquis? Eso es algo que me planteaba Arthur el otro día por WhatsApp. Creo que estas son las grandes preguntas que nos tenemos que levantar en este momento. Y otro tema también es cómo se adapta la semántica. Miren, yo les quería tomarme la libertad de leerles algo. Como estaba investigando sobre revolución industrial, se me ocurrió repasar un libro muy lindo que me tocó leer en la universidad, que se llama La Era de la Revolución, que es de Eric Hobsbawm. Ustedes probablemente también lo han leído, y que analiza el periodo entre 1789 y 1848, y precisamente la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, con el centro en esa parte de Europa. Déjenme leerles, por favor, lo que Hobsbawm dice en las primeras páginas. Consideremos algunos vocablos, algunas palabras que fueron inventados o que adquieren su significado moderno en este periodo de 70 años. Entre ellas está industria, industrial, fábrica, clase media, clase trabajadora. Todas estas eran palabras que antes de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa no existían. Capitalismo y socialismo, aristocracia, ferrocarril, liberal, conservador, científico, ingeniero. Todas estas eran palabras que surgieron en este contexto, ¿no es cierto?, de cambio social, político y económico. Y quería aprovechar, ¿no es cierto?, de hacer el símil con lo que nos está pasando ahora. Veamos que hay conceptos nuevos que pueden ser interesantes y a lo mejor nos están hablando precisamente de un cambio de era, de un cambio de época. ¿Desde hace cuánto tiempo nosotros ocupamos, por ejemplo, la palabra googlear? Googlear hoy día está en nuestra semántica diaria. Google se creó, según mis investigaciones en Wikipedia, se creó en 1998, pero el concepto surge mucho después, cuando Google ya se hace mucho más utilizado. WhatsAppear. Yo WhatsAppeo todo el día, ¿no es cierto? WhatsApp se crea recién en el año 2009. O sea, llevamos 10 años WhatsAppeando. Una palabra completamente nueva y nuevamente con influencia del inglés. ¿Desde hace cuánto tiempo entendemos nuestro cerebro como un computador y hablamos de resetear el disco duro? El disco duro como nuestro cerebro, y el concepto de resetear un computador
pasado a nosotros como volver a iniciar y partir de cero. Estamos adaptando el lenguaje de la tecnología incluso al modo de entendernos nosotros como individuos. La palabra linkear en inglés ya existía, pero nosotros en español o probablemente en portugués tampoco se ocupaba. Photoshopear, selfie. La selfie, estuve investigando, claro, es un autorretrato, pero el concepto de sacarte una selfie con un teléfono que tiene una cámara y que te puede apuntar a ti es algo absolutamente nuevo. Lo mismo la palabra hacker. Entonces nos preguntamos, estas nuevas palabras, así como existieron nuevas en un contexto histórico que marcó la diferencia entre la era tradicional, ¿no es cierto?, y la era moderna, que definió el inicio de la época contemporánea. ¿Será posible pensar que estamos en el inicio efectivamente de una nueva era histórica? ¿Y cómo se adaptan las ciencias sociales para analizar y dar sentido a estos cambios? En Chile, ustedes saben que con el estallido social, todas las teorías, la teoría crítica ha funcionado muy bien para explicar qué es lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa con la sociedad digital? ¿Sigue siendo la teoría crítica plausible en ese contexto? ¿Seguimos anclados en la lucha de clases o podemos ocupar, y en este contexto entonces, la teoría de sistemas es realmente universal? Así como puede explicarse a sí misma, es capaz de explicar un contexto nuevo, un contexto en el cual no fue creado. Yo creo que estas son las grandes preguntas que yo los invito a reflexionar. Feliz de que podamos discutirlas, conversarlas en este contexto, o si quieren, me escriben y nos vamos comunicando a través de ese otro modo. Eso sería toda mi presentación, Artur. Quiero verlos. Bien, gracias. Yo creo que ha traído muchas cuestiones y provocaciones. Bueno, Carolina es muy tranquila, quien tiene ganas de poder ser. Anne ha pedido para hablar e depois Marcele. Eu vou parar de gravar para separar a apresentação das perguntas, ok? Aí espera só um segundo que quando eu voltar a gravar a gente começa as perguntas, pode ser? Uhum.